Mateos, ¿Cómo estás? senador de la República. ¿Cómo Muy estás? buenos días, muy contento de estar aquí con ustedes. Pues también seguimos reflexionando. La verdad es que daba estos datos justamente antes de esta entrevista, pues un poco para provocarte. Es decir, pueden decir que la encuesta la hizo Morena y que no es creíble, pero a ver, pues de las eras son encuestadoras serias. Hay una solamente de Morena, las otras son particulares. Asumo que más o menos los resultados son creíbles. ¿Tú cómo los tomas? ¿Cómo los recibes? Sobre todo esta contradicción entre quienes no sabían que esta reforma venía y la opinión que hay sobre su contenido. Mira, primero no me sorprenden. De hecho, si me hubieras encuestado a mí, yo hubiera contestado lo mismo, casi en todos los casos. O sea, creo que no está ahí el problema. Es decir, Si el Poder Judicial está mal, el Poder Judicial es corrupto. claro, hay corrupción en el Poder Judicial y tú hubiera contestado que sí. Nada más que si le preguntas a la misma gente que si hay corrupción en el gobierno federal, te van a contestar también que sí. Y si hay corrupción en el legislativo, te van a contestar que sí. Y si hay corrupción en su alcaldía, te van a contestar que sí, en la misma dimensión o más. De hecho, ayer estaba viendo datos del INEGI, por ejemplo, en términos de policías, fiscalía y demás, está más alto que los propios jueces. Entonces, me parece que querer hoy agarrar ese dato y justificar este tipo de reforma no necesariamente es correcto. Segundo, me parece que también natural, ¿no? Otros temas que vienen ahí. Oye, ¿quieres que haya un órgano independiente? Fíjate qué curiosa la palabra, la voy a encorchetar. Independiente. Que investigue, que revise, que sancione los casos de corrupción. Respuesta sí. Y yo diría, pues es que eso queremos en todos lados. Curiosamente, el gobierno federal de Morena ha debilitado los organismos autónomos o independientes que se encargan de transparencia en el país, como el INAI, o la Auditoría Superior de la Federación, que trae un problema muy grave. Hay una, digamos, acusación de un auditor que corrieron, que fue el que revisó todo el tema de Texcoco, que dice que no les permiten hacer revisiones y demás. Entonces, pareciera un contrasentido. Ahí es donde a mí me parece que esta reforma al Poder Judicial impulsada hoy por el presidente López Obrador, si bien puedo coincidir en algunos puntos, la motivación principal no es corregir el tema de que sean sometidos a voto popular. A ver, ahí sí hubiera contestado que no. Ahí hubieras contestado que no. Sí. ¿Por qué, Daniel? Mira, me parece a mí que en el caso del Poder Judicial necesitas un alto grado de especialización, de profesionalismo de la persona. Estás hablando de una persona que va a decidir quién tiene la razón en un conflicto, ya sea penal, civil, familiar o entre poderes. No necesitas una persona popular. Y si yo pusiera como argumento que primero pasen un examen y luego se presenten como entonces estaríamos candidatos, hablando de otra reforma en donde yo encantado me siento a debatirla. En esta reforma no viene un examen previo. No hay, o sea, dicen que tenga unos años de abogado y punto. Pues eso te lo cumple cualquiera. ¿Cómo va a ser la única manera en la cual tú puedas llegar a concursar para ser ministro o ministra en la reforma de Morena? O juez o magistrado. En el de ministros, déjame quedarme ahí, le tienes que ser amigo del presidente o que él te proponga porque él pone una lista unilateralmente. O sea, él hace la lista. Y los que ponga él pueden concursar, los demás no. La Cámara de Diputados, ¿quién tiene mayoría? Morena. La Cámara de Senadores, ¿quién tiene mayoría? Morena. Ok. El Poder Judicial, por voto de 2/3 partes, ya van a tener bloqueado eso. Entonces, sin ellos tampoco. Entonces, no va a haber manera que un abogado excepcional propuesto por barras de abogados... Hay que ser morenista ahora para ganar esa elección. Entonces, ahí está la trampa. Es que para cuando llegue el asunto a votarse con los ciudadanos, que sería un tema de debate, si vale la pena hacer eso o no, pero cuando lleguen ahí, quién tiene la razón en un conflicto, ya sea penal, civil, familiar o entre poderes. No necesitas una persona popular. Y si yo pusiera como argumento que primero pasen un examen y luego se presenten como entonces estaríamos candidatos, hablando de otra reforma en donde yo encantado me siento a debatirla. En esta reforma no viene un examen previo. No hay, o sea, dicen que tenga unos años de abogado y punto. Pues eso te lo cumple cualquiera. ¿Cómo va a ser la única manera en la cual tú puedas llegar a concursar para ser ministro o ministra en la reforma de Morena? O juez o magistrado. En el de ministros, déjame quedarme ahí, le tienes que ser amigo del presidente o que él te proponga porque él pone una lista unilateralmente. O sea, él hace la lista. Y los que ponga él pueden concursar, los demás no. La Cámara de Diputados, ¿quién tiene mayoría? Morena.
La Cámara de Senadores, ¿quién tiene mayoría? Morena. Ok. El Poder Judicial, por voto de 2/3 partes, ya van a tener bloqueado eso. Entonces, sin ellos tampoco. Entonces, no va a haber manera que un abogado excepcional propuesto por barras de abogados... Hay que ser morenista ahora para ganar esa elección. Entonces, ahí está la trampa. Es que para cuando llegue el asunto a votarse con los ciudadanos, que sería un tema de debate, si vale la pena hacer eso o no, pero cuando lleguen ahí van a llegar puros pro Morena. Es que esa es la trampa para invadir. Yo, ¿qué he propuesto? Que se le quite la facultad al presidente, tampoco soy defensor del modelo actual, y que se haga un concurso de oposición técnico y que de los mejores calificados de ahí elige el Senado. Si quisieran que de ahí, de los 3 mejores calificados, se sometieran a votación, yo te diría, ok, porque ya serían los 3 mejores mexicanos para el cargo, con garantía de que sean independientes. Eso no pasa aquí, se me hace peligroso. Oye, mira, y sin embargo vamos a un parlamento abierto, ¿no? Y vamos a unos diálogos, que más no queda claro, porque oigo, por ejemplo, a Gerardo Fernández Noroña, que dice, son solamente informativos, eso no es un parlamento abierto, eso es un acto de propaganda, de información, en fin. Otros te dicen, no, habrá posibilidades de ajustar, eso decía la presidenta electa, pero no me queda claro exactamente para qué van. Y bueno, te lo pregunto porque probablemente te inviten, y si no, pues los verás como yo, los toros desde la barrera, pero en cualquier caso, pues yo no voy a una fiesta donde sé que no me van a tomar en cuenta, entonces, ¿quiénes van a estar presentes en esos? Mira, hoy se aprueba en comisiones, tentativamente mañana en el Senado, digamos en la permanente. Yo sí creo que hay que asistir, porque creo que tienes que agotar, al menos es mi responsabilidad como senador actual, agotar toda posibilidad de diálogo. Debo decirte que estaba más optimista en la entrevista anterior que tuvimos, sí, con la actitud de la presidenta electa y a lo mejor la semana anterior. Hoy, esta parte de, a mí sí me parece significativo haber escogido que Morena, un partido político, el suyo, hiciera el ejercicio. Me pareció violencia innecesaria. Creo que ya ella tiene una figura, aunque no tenga la constancia todavía, ganó la elección, es un tema de Estado, lo pudo haber hecho el Congreso, me hubiera parecido más limpio, ¿no? No porque no confíe en las encuestadoras. De hecho, creo que cualquier encuesta que hagas va a salir eso, pues, ¿no? Ese no es el tema, pero sí me parece eso. Y la notaba ella más cautelosa en términos de vamos a analizarla, vamos a hacer consensos. Y ayer y hace 2 días noté un mensaje más similar al del presidente López Obrador, de va porque va, ¿no? Entonces, el presidente le pidió que saque esta reforma tal cual, ¿no? Y ella moralmente está obligada a sacarla, esa impresión da. Primero, podría administrar ese mes. Él va a tener un mes nada más. En el legislativo, hay muchas maneras de ese mes poderlo pasar, ¿no? Si alguien quiere ganar un poco de tiempo, que creo que sería lo prudente. Yo sigo pensando que lo correcto fuera que con una presidenta que tuvo el 60% de los votos prácticamente y un Congreso tan abrumadoramente mayoritario, fuera en su gobierno en el que se hicieran este tipo de cambios ya, no en la antesala, digamos, de la etapa final, el último mes de un gobierno. Pero bueno, ahí estamos. ¿Yo qué haría? Primero, como oposición, ponte en el sí. Claro que se tiene que reformar el Poder Judicial. Si tú le preguntas a cualquier mexicano, el sistema de justicia está colapsado. Sí, y luego discutamos el cómo. Yo te diría juicios más rápidos, justicia más barata, más cercana a los ciudadanos con tecnología. Toda una reforma de justicia cívica yo impulsaría, de hecho resolvería más del 80% de los casos, porque la mayoría de los delitos son abajo de 10,000 pesos y puedes atenderlos con jueces muy locales, con reparación del daño, con justicia restaurativa. A ver, ¿no? Como está pasando en el tema laboral, que se están resolviendo la mayoría de los casos por esa vía y no llegas hasta el juicio. Y en todo caso esos podrían ser con este esquema, que es lo que pasa en otros países del mundo. Cuando ponen ejemplo de Estados Unidos o que si Japón, no se eligen a los ministros así. Estás hablando de cuestiones muy locales, ¿no? En donde tienen un esquema mixto. Creo que tendríamos que entrar a toda una reforma de las fiscalías. Tenemos un problema fuerte, particularmente en los estados. De hecho, es más común que los fiscales sean los que sean electos en distintos países que los jueces. Tendríamos que entrar a todo el tema de las policías. En fin, es un tema integral. Ahora, te sigo, pero no va a haber cabida para ninguna de estas discusiones. O sea, yo te diría, a mí me encantaría que se discutieran jurados populares, ¿no?
porque esa es realmente la manera de devolverle a la gente la intervención en los juicios. Por cierto, en Estados Unidos sí se vota por algunos jueces, pero es jurado popular que a su vez frena la popularidad de los propios jueces. Es decir, hay contrapesos que están presentes. También te diría, quizá la separación del Consejo de la Judicatura, justamente para que pueda hacer su tarea. Completamente de acuerdo. Pero mi sensación es, ya esa discusión ya pasó. Es decir, esto se va a aprobar como está planeado. Y ahí la pregunta es cómo plantearte en el sí y a partir de eso abonar, agregar. A mí me parece que lo más peligroso de esta reforma es la parte de la elección. O sea, ellos agarran y corren a todos los jueces. Digo, Erdogan corrió 4.400, aquí se correrían como casi 2.000. No más que yo no lo admiro, pues no. O sea, jueces, magistrados, ministros, vámonos todos. Luego, los mandas a una elección. Lo que más me preocupa a mí no es la elección, sino el cómo llegas a ser candidato. Cuando tú eliges, porque ponen mucho el ejemplo de las candidaturas a gobernador, alcalde, sí, nada más que tienes un esquema que por mucho no es perfecto, pero que sí representa pluralidad. Hoy les hacen concursos de oposición, les hacen exámenes. Si después del examen lo mandas a voto popular, yo no tendría mucho que decir. Diría de acuerdo. Ahora, en los otros esquemas de su reforma, esto de separar la presidencia de la Corte del Consejo de la Judicatura, yo estoy a favor. De hecho, soy autor de una iniciativa que propone lo mismo. Claro que es un vicio, no tiene nada que andar haciendo la Corte ahí. Déjame decirte una última pregunta que no me queda clara. El 80% de los temas de justicia se atienden en el fuero local. Es decir, cuando la gente dice son muy corruptos, se está hablando fundamentalmente de esos casos. Completamente. Pero esta reforma atiende solamente el fuero federal. Solo. Entonces, vamos a meter a los jueces federales, ministros y magistrados en una lógica que son los que funcionan mejor y vamos a dejar intactos a los que funcionan peor porque la reforma no está planteando que esto mismo ocurra en el nivel local. Entonces, sí estamos ante un Frankenstein muy inquietante, a menos que se plantee para todos los ámbitos, cosa que no está en la actual reforma. No está, ni creo que en breve vaya a estar, porque los gobernadores son los que dominan a los poderes judiciales. Y los gobernadores, pues, son de Morena, pues, ellos no quieren perder ese control. O sea, aquí a nivel nacional es un pleito que tiene el presidente con el Poder Judicial, en mi opinión. Dicho eso, no le quito, yo sí, cuando Saldívar presentó su pasada reforma al Poder Judicial, yo fui una de las voces que dije, te quedaste cortísimo. No, pero para la anterior. Sí, claro. No, pero además él tiene una distinta a la del presidente. No, de acuerdo, pues yo dije, te quedaste corto, vamos por más. Y te repito, justicia más ágil, más barata, tecnología, justicia cívica y todo. Y no quisieron, quítale lo político al tema, y no quisieron. A ver, yo sí creo que es un error esta vía. Estoy de acuerdo en la enfermedad. Sí, el Poder Judicial tiene que cambiar. Pero si fueras médico, esta no es la medicina. No es la medicina. Y nada más te digo algo. A nivel internacional hay ejemplos donde a los jueces cuando los votas, tienden a ser injustos en sus sentencias. Hay un caso muy famoso con un indocumentado. Porque lo que hace es poner sentencias la gente quiere que sea rudo, soy rudo, no me importa la evidencia. No comparto el optimismo de que todavía puede modificarse, pero aquí seguimos hablando Lo voy a intentar hasta el último día y si no, voy a hacer la voz más crítica. Gracias, adiós.